Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En medio de una crisis legislativa, la fracción del Congreso Nacional que preside el diputado Luis Redondo aprobó la madrugada anterior la ley de amnistía para la liberación de presos políticos y presos de conciencia, que ampara a funcionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009, perseguidos por su oposición al golpe de Estado en procesos calificados políticamente motivados. La amnistía es amplia, absoluta e incondicional e incluye delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, perjuicio de administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos, así como de otros delitos instituidos en el Código Penal, contenido en el Decreto 114-1983 del 26 de septiembre de 1983. Forma parte de un paquete de normas contenidas en el Decreto Código Bicentenario para la reconstrucción del Estado de Derecho, constitucional, socialista y democrático, para que los hechos no se repitan, aprobada en el Congreso Nacional para condenar el golpe de Estado del 2009, liberar a los presos políticos y de conciencia y crear una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras, con el auspicio de las Naciones Unidas. Racel Tomé, diputado vicepresidente del Congreso Nacional que preside Redondo, descartó que exista un pacto de impunidad con la aprobación de la amnistía para los presos políticos y reconocimiento a los mártires y condena al golpe de Estado en 2009. La Constitución de la República dice a quienes se aplica este derecho. Estamos hablando de los delitos que tienen connotación política. Siempre tiene que haber una calificación para que estos casos sean motivados políticamente, explicó. Existe una doble moral. Muchos anduvieron ahí luchando por defender a los acusados en el denominado caso La Caja de Pandora, para que ellos se defendieran en libertad. Pero no entiendo por qué no se hace lo mismo en el caso de Guapinol, declaró el parlamentario vicepresidente. Era algo que le debíamos a la sociedad hondureña, derogar los decretos nefastos, condenar el golpe de Estado, reconocer los acuerdos de Cartagena. Creo que marca un antes y un después en la política hondureña, apuntó el diputado y exfiscal Harry Dixon. No va a ser un cheque en blanco para que cualquier persona que esté sindicada en la comisión de un acto delictivo o de un delito pueda verse beneficiado. Aquí está establecido claramente que tiene que tener una validación y una connotación de persecución política, añade la abogada y parlamentaria de Libre Silvia Ayala. No obstante, casi de inmediato el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP y el Consejo Nacional Anticorrupción CNA rechazaron la amnistía, postura a la que se unió el Partido Liberal y abogados constitucionalistas, debido a que extingue acciones penales y sanciones impuestas por delitos establecidos en la ley. El Estado de Honduras vive una incertidumbre debido a los hechos ocurridos a lo interno del Poder Legislativo, situación que menoscaba el derecho de petición, principio de legalidad, libertad de expresión y la facultad de representación soberana con las que gozan los diputados del Congreso Nacional, ocasionando un vacío en la titularidad del Poder Legislativo, señalan ambas entidades. Los hechos que no se deben repetir son las violaciones a la Constitución, la injerencia entre los poderes del Estado, las acciones encaminadas a generar caos y anarquía, la apología al odio, porque la historia nos da la triste lección que quien siempre termina pagando los caprichos y alborotos de la clase política es el pueblo, concluye entre otros puntos el comunicado conjunto del COEP y el CNA. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal emitió un comunicado análogo al rechazo de diferentes sectores ante la polémica ley. Además, la elección del procurador y subprocurador también ha generado críticas por la forma de cómo se eligieron.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Vamos a hablar de la amnistía, de las decisiones últimas en el Congreso Nacional de la República. Tengo a 3 distinguidos parlamentarios hondureños para que hablemos de esa amnistía, también de las decisiones de el nuevo procurador y subprocurador general de la República y lo que es el nuevo Congreso. Voy a saludar inicialmente a María Antonia Mejía, ella es diputada por el Partido Nacional de Honduras, aquí en el departamento de Francisco Morazán. Diputada, bienvenida. Buenos días, gracias al licenciado Raúl, compañero Erasmo, compañera Ayala, pueblo hondureño, un gusto estar con ustedes, será un día provechoso, gracias por el espacio para compartir un poco de lo que opinamos de las ilegalidades que se están cometiendo y que se han venido cometiendo desde que se instaló pues la Junta Directiva del Congreso Nacional. Aquí está Silvia Ayala, una luchadora del Partido Libertad y Refundación, que el pueblo de Cortés ha reconocido su trabajo y nuevamente es diputada en el Congreso Nacional de la República. Digo nuevamente porque antes Silvia ya había sido diputada. Silvia, bienvenida. Buenos días, licenciado. Un gusto de estar aquí evacuando las dudas que han surgido en base a la aprobación, a varias aprobaciones que se han dado en el Congreso Nacional de la República esta semana. Y bueno, aquí lista para tener un debate responsable, un debate en base a la realidad, a los hechos que como se han dado y poder, como le decía, intercambiar opiniones del trabajo legislativo hasta este momento. Bien, gracias Silvia por estar acá. Conmigo también el diputado Erasmo Portillo. Por cierto, saludos a su papá y a su mamá, a la familia Erasmo, a su suegro que hoy está de cumpleaños. Saludo a mi amigo Ricardo Álvarez, que está de cumpleaños, el exdesignado presidencial y exalcalde de Tegucigalpa. Por cierto, Erasmo, le dije lo que iba a pasar antes de las elecciones. Bienvenido, Erasmo. Bueno, efectivamente, Raúl, aquí estuvimos y sirve bastante, ¿verdad? Pero aquí estuvimos, yo estaba sentado en esa silla, estaba también el compañero Russell Tomé, ahí donde está la compañera Ayala, y efectivamente Raúl me decía de lo que iba a pasar ese 28 de noviembre. Yo creo que es buen momento también para recapitular, y yo creo que reconsiderar lo que pasó el 28 de noviembre y hacerle un recuerdo, ¿verdad? Y sobre todo una reflexión al Partido Libre, que si bien es cierto la población le dio la confianza, estamos ya a 2 semanas desde que se instalaron las sesiones preparatorias en el Congreso Nacional y no ha habido humo blanco para este lío. Por ahí dicen que ya se va a dar la solución. Yo lo único que le pediría al Partido Libre es que sea una solución legal. Imagínense que ya tenemos 2 semanas de habernos instalado y no hemos empezado a hablar de los beneficios que le vamos a dar a los emprendedores, al luchador, en el tema de trabajo y de generación de empleo. ¿Qué estamos proponiendo el del legislativo? Porque de momento lo que estamos viendo son una serie de acciones que nos dejan varias dudas y que por eso yo creo que hoy es buen momento para debatirlas y sobre todo con mucha mesura, con mucha ponderación. Sobre esos 2 últimos temas que yo hablaba, que se habla de ese decreto de amnistía y también de la decisión de nombrar procurador y subprocurador general de la República. Voy a iniciar con María Antonia Mejía. María Antonieta. Perdón, María Antonieta. María Antonieta, dígame, ¿qué piensa usted de lo que ha ocurrido en el Congreso? Bueno, no es desconocido para el pueblo hondureño que se instaló en la Junta Directiva Provisional, de acuerdo a lo que dice el artículo en la Constitución de la República, que el 21 de enero se debe de instalar la que es la Junta Directiva Provisional y que son los 128 diputados que fueron electos el pasado 28 de noviembre, quienes irán con los votos a nombrar el presidente del Congreso. Para nadie es desconocido que al interno del Partido Libre y el partido del PCH se hicieron un convenio o un pacto preelectoral, que aquí la abogada Ayala me va a sacar si estoy equivocada, porque ella es abogada, y también en su vasta experiencia y en su letrado, pues me irá sacando de la ignorancia y podemos rectificar si nos equivocamos, porque errar es de humano y rectificar es de sabios. Y mire qué importante, hay una Junta Directiva instalada provisional por la mayoría de los votos elegidas por los 128 diputados, que son 86 que le dieron el crédito al compañero y presidente Cálix. Partiendo de esa primicia, abogado Raúl,
Imagínese usted que el compañero Russell Tomé, que no conozco si él tiene alguna otra vestidura que la ley le haya otorgado para juramentar al compañero Redondo, para que sea, perdón, no sé de qué lo juramentó porque hasta ahorita no me queda como clara la visión integral de qué fue juramentado el compañero Redondo. Sin embargo, le hemos dado un teatro, un circo al pueblo hondureño, porque la clase política que hoy por hoy estamos en el hemiciclo, pues no estamos dando el ancho. Y me incluyo porque soy parte de esa clase política. Con esas ilegalidades de inicio, obviamente que todas las acciones que van consecuentemente no tienen el respaldo legal. ¿Por qué no tienen el respaldo legal? Simple y sencillamente porque no hemos obrado bien de inicio. Y lo digo que no hemos obrado bien de inicio porque al final la legalidad y la legitimidad no deben ir separados. La legitimidad nos lo dio el pueblo hondureño a todos los que estamos aquí sentados, que optamos un cargo de elección popular y fuimos en conquista de ese voto. Y la legalidad la refrenda el Consejo Nacional Electoral, dándonos la credencial para ir a legislar, como lo dice la Constitución de la República, y que nos da la facultad y nos da las limitantes que nosotros tenemos como congresistas. Así que que es la elección del procurador y el subprocurador, de inicio está viciado. Es un acto nulo, no tiene un respaldo legal, por ende no podríamos decir que esta nominación no tiene ningún efecto. Y el abogado lo puede decir mejor que yo. No soy abogada, pero en mi sana crítica y en mi sentido común, pues yo le puedo dar lectura de cómo se elige el procurador y el subprocurador, que tiene un periodo establecido, que todavía no ha terminado, y él mismo tiene requisitos para determinar cuándo vence el plazo. No podemos venir a hacer el uso de la fuerza ni la investidura para decir que vamos a nombrar a alguien si ni siquiera ha terminado el periodo. Eso es venir a hacer actos de intimidación para hacer renunciar a la abogada Estela Cardona, porque hay cosas oscuras que se están manejando. Y a la vista está, y no podemos engañar al pueblo hondureño. Así que la elección, a mi criterio, a mi juicio, es ilegal, es ilegítima y no tiene efecto alguno. Yo le invito a los compañeros que se prestaron a ese acto, que me parece un talento, que se está llevando a cabo una obra de teatro en el Congreso Nacional, que ya nos pongamos serios, que el pueblo hondureño necesita seriedad en lo que son sus diputados, porque no nos mandó a jugar, no nos mandó a hacer circos políticos, nos mandó a legislar, a que le demos soluciones a los problemas estructurales que Honduras tiene y que el pueblo hondureño necesita. Sí. Erasmo, ¿qué piensa usted? Yo fíjese, Raúl, que estaba viendo ahorita, no sé si usted recuerda, en el 2010 se aprobó el decreto 2-2010. Fíjese que básicamente ese decreto tiene 3 artículos. Uno de ellos habla ya de una amnistía, pero fíjese que ese primer artículo habla en su segundo párrafo de que esa amnistía no va a contemplar actos de corrupción. Y cuando nosotros vemos lo que se quiso hacer en estos días y lo que se pretende, la aprobación de un decreto donde dice, si usted fue a sacar en una carretilla millones de lempiras, no se preocupe, porque hoy usted está perdonado. Mi preocupación de esto es que si por un lado tenemos una crisis en el legislativo, porque de todos es sabido que de un lado tenemos a 49 diputados propietarios y algunos suplentes que de alguna manera han usurpado curules para poder integrar un supuesto Congreso Nacional, una supuesta sesión. Y de ahí se están desprendiendo varios decretos, entre ellos la tal amnistía, que lo que viene a decir es, no se preocupe, el que robó tiene derecho a que lo perdonemos. Y hoy en el legislativo lo estamos perdonando. Mi pregunta es, si el 28 de noviembre la población le dio un mandato a la presidenta Xiomara, que bien ganado tiene ese puesto, y por un lado le dio 50 diputados a Libre, 10 a PCH, y les dijo, quiero que gobiernen a favor de nosotros, del pueblo, de la mayoría, y viene este supuesto Congreso a aprobar decretos de este tipo, a mí me deja mucha duda, porque yo lo que me pregunto es, bueno, ¿cuáles son las prioridades? ¿Están ellos respondiéndole a la población
de tal manera y de manera consecuente a lo que el pueblo les dijo. Entonces yo creo, Raúl, compañeros, que no es justo, no es justo. Es cierto que en muchas ocasiones Libre ha sido el principal abanderado para denunciar actos de corrupción o supuestos actos de corrupción, pero hoy cuando la población les dio la oportunidad, salen con este tipo de acciones. Yo creo que no es justo. Yo creo que la población, en primer lugar, lo que quiere es que el legislativo se ponga de acuerdo. Y eso pasa por un arreglo político. Eso pasa porque doña Xiomara, porque Mel Zelaya tomen las riendas del asunto, como lo debieron hacer en su momento, para que salga una solución de esto. Y después que empecemos a debatir de los temas que realmente aquejan a la población. Imagínense que ayer veía una noticia, Raúl, que hay una maquila, una empresa de capital coreano que estaba lista para empezar en marzo, pero acaban de decir de que van a suspender el inicio de operaciones y 1.500 plazas van a dejar de entrar en funcionamiento y van a dejar de ser oportunidades para 1.500 familias. Eso es allá en el departamento de la compañera, de la honorable compañera diputada Ayala. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué otro tipo de inversión se va a detener? Y que no se nos olvide, Raúl, que el 70% de los empleos de este país lo genera el pequeño, lo genera el micro. ¿Qué mensaje les estamos dando si lo que estamos nosotros ahorita haciendo es ese gran zafarrancho y ese gran lío en el Congreso? Entonces yo creo que es justo que vayamos a la acción, ya dejémonos de cuentos, de historias, y ojalá que ese arreglo político, que esa solución al Congreso, no sea solo a nivel político, porque tiene que haber una salida legal. En derecho, así como se hacen las cosas, así se deshacen. En todo caso, Jorge Calix tendría que renunciar y tendría que haber una nueva votación, porque si no, ¿en qué estamos? Si no, esto es más de lo mismo, sería un circo. ¿Y qué ejemplo le estaríamos dando a esos niños que estudian, a esos jóvenes que están estudiando derecho en la universidad? Que entonces aquí se puede hacer cualquier cosa y no importa ni tiene consecuencias. Sí, antes de pasar la palabra a la abogada Silvia Ayala, voy a saludar al diputado Rafael Sarmiento de Libre por el departamento de Olancho, que está vía Zoom. Diputado Sarmiento, buenos días. Buenos días, don Raúl Valladares, licenciado, y a los demás compañeros también que se encuentran, a la diputada María Antonieta Mejía, al diputado Erasmo Portillo y a la compañera diputada Silvia Ayala. Un gusto estar aquí en Canal 11, a sus órdenes, y aquí estamos para el debate de las ideas y encontrar siempre avenidas de solución a la conflictividad que nos dejan estos 12 años de narcodictadura, que hemos heredado un desastre del país, pero que el pueblo nos eligió para buscar soluciones. Aquí estamos dando la cara de frente. Gracias por la invitación, licenciado Raúl Valladares. Gracias. El diputado Rafael Sarmiento por el departamento de Olancho, que repite, el pueblo olanchano le dio nuevamente el mandato de ser representante del pueblo en el Congreso Nacional. Silvia, ¿qué opinión tiene de lo que ha expresado acá el diputado Erasmo Portillo como la diputada María Antonieta Mejía? Buenos días de nuevo. Bueno, varias cosas, no sé ni siquiera por dónde empezar, porque sí llama poderosamente la atención que después de 12 años de que el partido al que estos dos jóvenes compañeros parlamentarios pertenecen ha estado en el poder del país, tomando una serie de decisiones en perjuicio del país, tomándose atribuciones más allá de la ley, donde se han violentado los derechos humanos, se han violentado las leyes de nuestro país, donde se ha atropellado, perseguido, criminalizado a la oposición política, donde en ese Congreso Nacional no se le daba la palabra absolutamente a nadie, donde se aprobaron una serie de leyes que todavía ahorita este Congreso va a tener que buscar las soluciones para poder darle respuesta a tranquilidad y paz jurídica al pueblo hondureño. Ahora se pretende que en 2 semanas hayamos resuelto todas esas situaciones. Sin embargo, ya empezamos. ¿Y cómo empezamos? Aquí se habla de que es un conflicto interno, de que tiene que llegarse a un arreglo político. Efectivamente, aquí se han dado problemas políticos y esos son de público conocimiento. Pero también el partido donde ellos están es parte de esa problemática,
porque ellos han acompañado ese tipo de decisiones. O sea, son con los 44 votos de ellos en un inicio en que se fueron a un club campestre a sesionar, cuando ya estaba convocada para las instalaciones del Congreso Nacional una sesión. Y sin embargo sale un comunicado donde se decía que dentro de 10 minutos iniciaba una sesión en Bosques de Zambrano. Vimos ahí las imágenes, cómo llegaron en vehículos de lujo, rodeados de guardaespaldas, cómo hubo helicópteros donde se aterrizó para esa sesión, y la justificación era que en los bajos del Congreso habían turbas. Esas turbas son las que los hacen a los diputados y diputadas los más votados y votadas. Esa gente que llega ahí, a la que ahora se le tiene miedo, se le estigmatiza y se le ve con profundo desprecio, es a la gente a la que andaban buscando en la campaña para que les diera el voto. Es la gente que les promovió y les defendió los votos en la Junta Receptora. Esa es la gente que ha estado en los bajos del Congreso, licenciado, acompañando las decisiones. Yo los entiendo a ellos y a ellas porque cuesta, y yo escuché expresiones que en realidad son lamentables, ¿verdad? De que cómo es posible que se hubiera permitido que ingresara gente, vendedores ambulantes al hemiciclo legislativo, que se había dañado, manchado la investidura del Congreso Nacional. Nosotros y nosotras, compañeros, somos ciudadanos y ciudadanas, no somos un poder superior, no somos semidioses, no somos personas que merezcamos otra categoría diferente a la que tiene el pueblo hondureño. Yo entiendo que a algunos de ellos les cuesta, les molesta que se hayan sentado en sus curules ese tipo de personas que no merecen haberse colocado ahí. Hubo gente que entró estos días y yo creo que hubo medios de comunicación que pudieron llevar las imágenes de las filas que al final se organizaban de gente que lo que quería era ir a conocer al Congreso Nacional por dentro, ir a tomarse una foto ahí adentro, porque nunca habían tenido esa posibilidad. Y yo les invito a que nos acostumbremos, porque en este gobierno las puertas de Casa Presidencial van a estar abiertas, así como llegaron sus correligionarios y correligionarias, maestros proeco en una protesta, y con el mayor de los respetos del mundo se les abrieron los portones de Casa de Gobierno, así como llegan al Congreso Nacional y se les permite que estén ahí abajo, así como la Presidenta de la República ordenó a la policía que se quitaran las vallas para que el pueblo hondureño pudiera entrar a la Casa del Pueblo. Así va a ser la dinámica estos 4 años, y esto no es algo que deba generar temor, nos debe generar la confianza, porque este documento, la Constitución de la República dice que la soberanía le corresponde al pueblo, del cual emanan todos sus poderes. Entonces nosotros y nosotras vamos en estos 4 años que vamos a estar en el Congreso dándole al soberano la potestad de participar y de tomar decisiones conjuntamente con el gobierno y con el Congreso Nacional. Se plantea que hubo ilegalidades. Mire, llega el ministro de Gobernación en ese momento, ¿de qué partido era? Que llegó en la sesión preparatoria del 21. Ayala. Ajá. Yo creo que es nacionalista. Ah, verdad, es nacionalista. Entonces llega él y ya directamente dijo a quién le iba a dar la palabra. Pero cuente desde que ese momento, el tenor legislativo es que cuando son más de 65 votos no se tiene que dar la segunda compañero. palabra. No es que usted me preguntó. Sí, o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que ya había un acuerdo previo para darle la palabra a la persona a quien ellos habían acordado que iba a presentar la moción para que se eligiera la junta directiva que ellos apoyaban. Así son las cosas y así las han realizado en el Congreso Nacional por décadas. Y aquí el licenciado Raúl Valladares, la población que nos escucha, saben que así han realizado las cosas. ¿Cuál es la molestia? Que nosotros ya no estamos dispuestas de que ese tipo de situaciones se den, de que se llegue ahí al Congreso ya con decisiones tomadas. De ahí tenemos que dar el debate, y yo creo que si ustedes han seguido las sesiones que se dieron en el Congreso Nacional estos días, aún dentro de la bancada de Libre, aún dentro de la bancada del Partido Salvador de Honduras, han habido voces que si no están de acuerdo con algo lo plantean y nadie lo censura, y no hay nadie que llegue a sentarse y a votar al unísono por una orden.
Eso no puede seguirse dando, somos el Parlamento y cada uno de nosotros y nosotras vamos a responder individualmente por las acciones que realicemos en esa Cámara Legislativa. Entonces se da esa situación donde se pretendió imponer una junta directiva que iba acompañada por el bipartidismo, que durante estos 12 años, o sea, iba acompañada por un sector del Partido Liberal que durante estos 12 años ha acompañado al Partido Nacional a aprobar sedes, a validar reelección presidencial, a tomar decisiones ahí en el Congreso Nacional, a aprobar contratos amañados, a entregar los recursos de nuestro país, a nombrar personas que no tenían que haber sido nombradas. O sea, este mismo maridaje que se ha venido dando es el que pretendió imponer una junta directiva, aprovechando una situación, efectivamente una situación interna del Partido Libre. Ahora ya estamos a las puertas de solucionar eso. Entonces ahora que ya hay un arreglo político, que yo escuché en muchos medios de comunicación, analistas que dijeron que este era un problema político y había que buscarle una solución política, ahora ya nos dicen, no, pero no vayan a venir ahora con un acuerdo político nada más, ahora queremos que sea de tal manera. Entonces es válido y aquí lo que tenemos que garantizarle es a ustedes como oposición que se les va a respetar el uso de la palabra, que se les van a respetar su derecho a posicionarse en la Cámara Legislativa con las opiniones, con las propuestas y con las votaciones que ustedes estimen correspondientes. A ustedes no se les va a impedir que hagan uso de la palabra. Si ustedes no han podido ustedes no han ido a la Cámara Legislativa a exponer sus planteamientos hasta ahorita, es porque ustedes no han querido hacerlo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me están diciendo? Que se han aprobado cosas en perjuicio del pueblo hondureño. Entonces, yo deberé de entender que los compañeros parlamentarios, licenciado Raúl Valladares, cuando ya entre en vigencia esta rebaja al precio de los combustibles, ellos lo van a rechazar en bomba porque esa es una ilegalidad. Luego, no, pero es que fue aprobado por este Congreso que ustedes señalan de ilegal y en el marco de decisiones que ellos no comparten. No, pero hay que dejarle claro algo al pueblo hondureño. Entonces me abogada, imagino no hay que cuando a la gente se le dé el creo que es importante, al abogada pago de Ayala, energía, que hay que apegarse a la ley. Hay en que el apegarse pago de porque energía, estamos entonces en ese momento también ellos se van a oponer que la gente pobre que consume menos de 500 kilowatts tampoco pueda ser beneficiada por ese subsidio que fue aprobado, porque si vamos a decir que todo lo que se ha aprobado carece de legalidad y de legitimidad, entonces tenemos que ser congruentes con eso, licenciado. No vamos a decir, es ilegal, es ilegítimo, pero esto me favorece, esto sí lo voy a aceptar. Me imagino que tampoco van a aceptar ellos que cuando se llegue a pagar en el Congreso, porque todavía no se paga, cuando lleguen a pagar en el Congreso ellos no pueden aceptar que les paguen estos días porque ellos saben que no han trabajado. O sea, si vamos a establecer un discurso, vamos a ser consecuentes con eso. Solo permítame porque le toca al diputado Sarmiento y luego voy con ustedes, diputada. Gracias. Diputado Sarmiento, adelante, por favor. Raúl. Suya. Muchas gracias. De Raúl mismo. Raúl. Está buena. Sí, adelante, lo escuchamos. Bueno, es importante el debate de ideas. Nosotros debemos de reconocer que existen tres poderes del Estado y que el poder legislativo debe ser uno solo, que debemos de estabilizar el poder legislativo y que debemos de estar toda la bancada de todos los partidos políticos presentes. Quiero reconocer que la Junta Directiva que preside nuestro compañero diputado Luis Redondo poco a poco ha tratado y ha luchado y se sigue insistiendo para que todas las bancadas y todos los diputados podamos al final estar ahí presentes, y esperamos que esta próxima semana así sea posible, que los políticos dialogamos y que podamos tener los entendimientos y los acuerdos mínimos políticos para que podamos estar ahí todos presentes y que el debate de ideas pueda ser a lo interno del Pleno del Congreso Nacional y que desde ahí también los 44 diputados del Partido Nacional puedan defender posturas, puedan negarse en posturas o puedan acompañar posturas del actual gobierno. Lo que se debe de entender es que hubo un mandato del pueblo, el pasado proceso electoral, donde le dio la victoria
a un partido, el Partido Libertario de Fundación, que vive en alianza con el partido PCH y que deben de dejar que gobierne la compañera Xiomara Castro de Zelaya. Todavía diputados del Partido Nacional que estuvieron en la Junta Directiva pasada que pretendían seguir gobernando el Congreso Nacional en su administración a través de sus empleados que hay ahí, nacionalistas, muchos que tienen una vasta experiencia, muy capaces y que deberían de seguir en ese Congreso Nacional, pero que han pretendido boicotear todo este proceso, que tenemos que reconocer que existe de alguna manera una situación política y que debemos de encontrarle también una avenida política, que sea alguna situación en la configuración de la elección de la Junta Directiva actual, que subsanar, le encontramos también la avenida jurídica, lo subsanamos para poder avanzar, pero lo importante es que estemos todos presentes en el Congreso Nacional, que el diálogo sea la mejor herramienta para la solución de conflictos y que podamos avanzar. Mientras tanto, nosotros no podemos estar de brazos cruzados, hay un mandato y una agenda legislativa de la compañera Xiomara Castro de Zelaya, es la que hemos venido acompañando y bueno, en esta pasada sesión del día martes se dieron respuestas contundentes al pueblo hondureño, promesas de campaña cumplidas. Esperamos que en las próximas horas sea sancionado por la compañera presidenta y que pueda ser publicado en el Diario Oficial de la Gaceta para que sea ley del país y de aplicación inmediata, ya que la situación de reactivación económica debe ser inmediata y el pueblo ha cifrado grandes esperanzas en este nuevo mandato del gobierno de la gente y de este nuevo Congreso Nacional, que será un Congreso de puertas abiertas, y la dinámica de ver el pueblo acompañando a sus padres de la patria va a ser permanente en los bajos del Congreso Nacional los 4 años. No debemos de tenerle miedo ni temor al pueblo, y también debemos de reconocer que los compañeros de las diferentes bancadas de los partidos políticos representados tienen todo el derecho de estar en sus curules, de tener los derechos que les asiste de la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que merecen también nuestro respeto y que también merecemos nosotros el respeto de ellos. Así que esperamos dentro de pocas horas y dentro de pocos días, Raúl, estabilizar totalmente el Congreso Nacional, poder ahí hacer el debate de ideas en lo que estemos de acuerdo o no. Por ahora nosotros hemos tomado decisiones, para eso nos eligieron en el pasado proceso electoral y bueno, ya dimos muestras que se puede construir un Congreso Nacional para gobernar para el pueblo, para la gente y no para los grupos de poder fáctico que han mantenido durante 12 años secuestrado el Congreso Nacional para sus intereses. Gracias, diputado Sarmiento. Diputada María Antonieta Mejía, por favor. Sí, la compañera Ayala, gracias compañero Rafael, qué bonito eso, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y es importante pues rectificarlo siempre y abanderarnos de eso. La compañera Ayala decía en su momento de que se han hecho cosas buenas en el Congreso, y lo digo entre comillas, porque le hemos estado vendiendo fantasías al pueblo. Usted como abogada... ¿Le hemos estado vendiendo? Fantasía, le está vendiendo fantasías al pueblo, porque dice... Está vendiendo fantasías, ilusiones. Ilusiones, fantasías, ¿por qué? Dígame, abogada, yo en mi ignorancia, porque no soy abogada, cuénteme si yo tengo facultad, porque soy pueblo en este momento, de ir y decir voy a aprobar la ley que nos beneficia a nosotros las mujeres para agarrar una Secretaría de Estado y que todas las mujeres vengan acá a ser parte de. ¿Yo por sí sola puedo? No, no puedo, porque nadie me va a hacer caso, porque no tengo el poder, no tengo la investidura legalmente, pero yo soy soberano, soy parte del soberano y también puedo mandar poderes, pero no tengo la legalidad para la toma de decisiones, que eso es lo que nos hace la Constitución de la República, nos da el poder para poder administrar los poderes del Estado, lo acaba de decir el compañero Sarmiento. La Constitución dice que somos república democrática, es regida por 3 poderes del Estado, independientes pero complementarios. No cambiemos el discurso. Yo escucho muy bonito y qué bueno que vamos a trabajar en conjunto en el hemiciclo, pero hagamos las cosas legalmente y correctas, apeguémonos a la ley y al derecho. Si ustedes aprobaron una ley que beneficia al pueblo, que esa ha sido nuestra postura de inicio, que vamos a hacer una fuerza constructiva,
que vamos a respetar y vamos a votar para que esa propuesta de campaña de la presidenta Xiomara se lleve a cabo. Lo bueno lo vamos a respetar, lo vamos a avalar. Lo malo va a ser malo ayer, hoy, mañana y siempre. Y de nosotros, por lo menos, nueva generación del Partido Nacional, nosotros no nos vamos a prestar a esos actos de corrupción, o por lo menos hasta el día de hoy tenemos las manos limpias y tenemos ese discernimiento para venir a hablarle al pueblo hondureño con transparencia y claridad. Entonces ella decía, se fueron a Bosques de Zambrano. Para usted no es desconocido, abogada, que en los últimos 12 años y el Partido Nacional ha sido desgastado, si bien es cierto y hay que reconocerlo, pero también el Partido Libre ha sido inquisidor, ha sembrado la violencia, el caos y el desorden, y ha venido con actos de intimidación. Una persona que se para a dar solo por decir del Partido Nacional, usted bien sabe que se va y despotrica, porque tal vez el pueblo está indignado, esa facción del pueblo que pertenece al Libre está indignado y se le reconoce, pero la integridad física no puede desconocer el llamar al hemiciclo, hacer una vigilia, que me parece perfecto si invocamos la palabra de Dios, porque todos somos hijos de Dios, pero ya ellos ya traen en la sangre, y si no, mírelo. Se le está violentando los derechos a los trabajadores. Mire la forma como está actuando la gente que va a tomar su posición, que han sido juramentados como secretarios de Estado. Mire cómo llegan con turbas, mire cómo llegan con actos de intimidación. Compañeros, eso no puede ser. Ustedes y nosotros vamos a legislar para el pueblo hondureño. A ustedes los invistió y los legalizó y los legitimizó un pueblo que va con la ideología política de su partido. 1.7 le dio el triunfo contundente y no lo estamos demeritando, al contrario, lo alabamos y lo reconocemos. Y ese punto 7 está variado. Hay de PCH, hay de Partido Libre, hay del PAC, hay incluso hasta Partido del Nacional que no estaban contentos con el desarrollo de los gobiernos que nos antecedieron. También, y no deja de ser pueblo, al contrario, a ese pueblo que nos debemos. Y no es desconocido que ese día ustedes llamaron, no usted, abogada, pero sí se hizo un llamado público para que se tomaran el hemiciclo. Es mentira que nosotros podemos caminar con una muchedumbre de un pueblo que tiene coraje, sed de venganza, sed de odio. Óigame, al compañero Chirino de ustedes mismos le fueron a quemar la casa, le rayaron su carro. ¿Ustedes cómo le llaman a esos actos delictivos, a esos actos de violencia? Y el señor, por ser disidente, por no tener una opinión igual que los demás, no se le respetó. O sea que aquí tener una ideología política o disentir es malo, es pecado. Hemos sembrado ese odio en nuestra militancia, que obviamente hoy por hoy no podemos tapar el sol con el dedo y tenemos que darle la verdad al pueblo hondureño. Por eso se convocó a otro lado. Imagínense, como lo dice ella, llegaron en carro blindado. Yo llegué en el mío y el mío no es blindado. No llevaba chofer, lo conducía yo. Sin embargo, le voy a comentar que cuando se hizo el llamado ya habían turbas afuera. Ya nos estaban tirando las piedras. ¿Y eso cómo se llama, abogada? Discúlpeme, pero en todo caso, para que usted vea que si hay un sector, porque no podemos satanizarlos a todos, un sector de la población que tiene esa maldad en su corazón, que todo lo que mira azul lo quiere denigrar, lo quiere descalificar y lo quiere agredir. Y a la vista está, yo no estoy inventando, lo pudieron ver ustedes en las noticias, que inmediatamente le toca salir corriendo a uno, que no debería de ser. Como usted dice, qué bonito que entró el pueblo hondureño al Congreso Nacional. Imagínense qué bonito, a mí me encanta eso, porque yo llevo años de mi vida y hasta ahora conozco al Congreso Nacional y muy orgullosamente. Y qué bonito escuchar de que la gente se sentía con ese orgullo, pero déjeme decirle que el Congreso Nacional no solo estaba incorporado el Partido Nacional, había el Partido Libre. ¿Y por qué no hicieron una moción de decir y decretar, bueno, un día van a venir todo el pueblo hondureño a visitar el Congreso Nacional? Porque hasta ahora se da cuenta usted que a medida que va pasando el tiempo, van surgiendo necesidades, pero esta vez van surgiendo nuevas posturas políticas, y eso se llama estar jugando con el pueblo. Vénganse pueblo aquí, vénganse el pueblo acá. El soberano necesita respeto. Hay una militancia del Partido Libre, hay militancia del Partido Nacional, hay militancia que usted al llamado están.
Pero esto no es venir a jugar con el pueblo, es darle respuesta al pueblo, pero dárselo en el marco de la legalidad y que nadie vaya a venir a refutarle sus acciones, porque el día de hoy, abogada, todas las acciones son derecho a refutable porque no tienen la legalidad. Abogada, ahora voy a hacer así, como ya están 2 y 2, lo que pasa es que el diputado Sarmiento no se había conectado. Voy con ella, de ahí voy con usted y de ahí voy con el diputado Sarmiento. Hizo categoría femenina y categoría masculina. Eso le iba a decir yo. ¿Cómo quiere? ¿Debate o quiere debatir con Erasmo? Mire que tanto la compañera como yo nos sentimos en la capacidad de debatir respetuosamente con nuestros compañeros, bueno, no solo entre nosotros. Escojan ustedes. A mí, pues. No, yo encantada con cualquiera de no, los dos. Entonces, al compañero Sarmiento. Sarmiento, ¿qué piensa de lo que ha dicho la honorable diputada María Antonieta Mejía? El micrófono, diputado Sarmiento. Creo que no escucha. ¿Sí está escuchando? No. ¿Diputado? Ah, sí. No se le escucha. Ponga el micrófono, líder. Micrófono. Micrófono. No. Nada, líder. Tiene desactivado el micrófono. Active el micrófono. No le escuchamos. Estoy a su orden, dígame. No, ¿qué piensa de lo que ha dicho la honorable diputada María Antonieta Mejía? Bueno, yo creo, Raúl, que es importante la próxima semana podamos estar ya todas las bancadas de todos los partidos políticos en el Congreso Nacional. Se está dialogando todos los días para que también nuestros compañeros disidentes puedan estar en el Congreso Nacional acompañando al pueblo. La dinámica de que el pueblo acompañará al gobierno y que habrá una política de puertas abiertas en todas las secretarías de Estado, en Casa Presidencial, tampoco es una excepción en el Congreso Nacional. Así que eso sí quiero anticiparle a mis compañeros diputados María Antonieta Mejía y Erasmo Portillo, que va a ser una dinámica permanente, pero que no le tengan miedo al pueblo. El día de ayer, antier, anduvieron la mayoría de los diputados de la bancada del Partido Nacional fueron al Congreso, anduvieron revisando oficinas administrativas que tuvieron ellos en su poder durante muchos años en el pasado, y estuvieron incluso en el hemiciclo y pudieron entrar y salir, incluso dieron declaraciones públicas en la plaza y no pasó absolutamente nada. Y ahí está también el hemiciclo completamente completo, nadie sustrajo nada. Al contrario, el pueblo que entró ahí a conocer el hemiciclo hizo una dinámica como de 2 días de legislar y derogaron muchas leyes, aumentaron en un ejercicio que hacían ellos democrático el salario mínimo, extraditaron pues, incluso el presidente, y nadie robó nada, nadie sustrajo nada porque el pueblo no entró con ira, el pueblo más bien entró con un sentimiento de cuidado, de propiedad del Congreso Nacional, y fue realmente una experiencia muy valiosa y muy bonita para nosotros, y espero que los compañeros también en algún momento lo puedan entender y lo puedan valorar. Que el Congreso Nacional iniciamos con una situación política compleja, así lo iniciamos, porque es difícil reconocerlo, pero así fue. El Partido Nacional pretendió hacer una incursión impulsando a un compañero diputado del Partido Libertario de Fundación para que tuviera la presidencia del Congreso Nacional, que no tenía la venia de la Constitución Nacional de la Presidenta de la República. Eso ha generado esta crisis política y el Partido Nacional no es ajeno a esta crisis, se la ha provocado. Para ellos es ganar, ganar. Dividir el Partido Libre, mantener una fracción de diputados disidentes al margen de la bancada más grande que nos dio el pueblo hondureño, 50 diputados, nos dio un mandato claro para que tuviéramos la presidencia del Congreso Nacional. Teníamos 10 del PCH, éramos 65 del Partido Liberal, que ya los teníamos, es más, tenemos 7 ahí en el Congreso. Teníamos 67 diputados, por tanto sí podíamos haber tenido la presidencia del Congreso Nacional, pero aquí la situación política al interior del Congreso Nacional es algo más profundo que el hecho de que pueda ser el presidente del Congreso un diputado del Libre o un diputado del PCH. Realmente no es esa la dinámica de fondo. Son grupos de poder
que les aprobaron contratos millonarios en el Congreso Nacional, sobre todo en las últimas sesiones. Son grupos de poder económico que han gobernado el país y que han hecho negocios con el Estado durante estos 12 años de narcodictadura, los que estuvieron detrás de toda esta situación, y también un interés político de partidos políticos que pretenden seguir teniendo cuota de poder para elegir el nuevo fiscal general de la República y la nueva Corte Suprema de Justicia. Esa es la situación de fondo realmente. No es una diatriba en que si es un diputado libre o un diputado del Partido Salvador de Honduras. Nosotros estamos trabajando en el Congreso Nacional, para eso nos ha dado el mandato el soberano, estamos legislando, tenemos república, está constituido los 3 poderes del Estado, reconocido por la Presidenta de la República y por el Poder Ejecutivo. Así que hemos recibido incluso correspondencia de Raúl Valladares a través de la Secretaría del Congreso Nacional que ostenta el compañero diputado Carlos Zelaya, que lo mandaron exfuncionarios del pasado administración saliente de Coalianza, donde mandan un informe al Congreso Nacional de sus actividades anuales. Así que poco a poco se va afianzando el Congreso Nacional. Entiendo yo que en los próximos días se le va a hacer la acreditación del pago de los sueldos también a todos los diputados del Congreso Nacional. Es importante que asistamos. El pueblo demanda que los diputados no tengan más privilegios, que seamos ciudadanos comunes y corrientes como lo son el resto del pueblo hondureño, que de los 9 millones de hondureños, habemos 128 diputados propietarios y suplentes que el pueblo nos ha privilegiado para que seamos la voz de ellos en cada uno de los, mediante esta representación como diputados, pero debemos de tener la responsabilidad que tenemos. Esperamos entonces, Raúl, que en los próximos días y que en las próximas horas podamos estar en el Congreso Nacional juntos como un solo poder del Estado. Sí. Diputado Erasmo. Efectivamente, miren compañeros, nosotros hemos estado asistiendo al Congreso. Lo que nosotros no podemos hacer es avalar algo que es ilegal. Pero yo confío en que ustedes pues, van a resolver su problema interno y lo van a hacer en los próximos días. Inmediatamente nosotros, una vez que se resuelva legalmente ese tema, nosotros nos vamos a personar en el Congreso Nacional. De hecho, usted mismo lo dijo, hemos estado asistiendo. Claro que lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Pero yo creo que aquí lo importante es atender a lo importante. La compañera decía de que el Partido Nacional, que corrupción, que no sé cuánto. Yo les voy a decir una cosa. La compañera María Antonieta y su servidor es primera vez que somos diputados. Es primera vez que ostentamos un cargo de elección popular. Y así como en el gobierno del presidente Zelaya se habló del desfalco a la estrategia de la reducción de la pobreza, que eso significó 4.000 millones de dólares, que a saber qué se hicieron. La cooperación sueca se tuvo que ir del país, porque ese dinero no hallaban dónde se había metido. Así como el lío de Latin Node, Hondutel, la ENE, así como el lío del carretillazo, así como esos sueldos de $25.000. Pero ¿sabe qué pasa? Yo no se los achaco a usted, porque yo sé que usted no tuvo nada que ver en eso. Las instituciones son las instituciones, las personas son las personas. Lo que les quiero decir con esto es que yo no voy a permitir que a mí me vengan a afectar mi honra, mi prestigio, porque yo tengo familia, yo tengo hijos. Y yo en mi camino lo hemos empezado hace unos años y hemos tratado de hacer las cosas bien. Lo que les quiero decir con esto es de que yo como consejo, aunque no me lo estén pidiendo, es que no miren hacia atrás e intenten echarle las culpas a otros de lo que ustedes tienen responsabilidad. Porque si ustedes se presentaron a elecciones era para hacerse del poder. El poder, aunque sea en mi entender, es para hacer que las cosas pasen en beneficio de la gente. Pero ¿qué pasa si ustedes a la gente les dicen es que es culpa de estos? No, señores, ustedes tienen el poder, háganlo valer y hagan que las cosas pasen, resuelvan la crisis, porque mientras no lo están haciendo, hay miles de empleos que se están perdiendo. Yo sinceramente lo que les quiero decir es, no nos vayamos por la tangente, la gente ya está cansada del político que toda la vida anda con el discurso, anda con la maraña, anda con... No, hombre, seamos francos, yo veo a ustedes, compañeros, al compañero Sarmiento, a la compañera Ayala, como personas, y yo veo que Libre
en el fondo tiene la intención. Entonces demostrémoslo. Demostrémosle a la gente que queremos resolver este lío. Y eso pasa porque empecemos a hablar de los temas que realmente importan. Fíjense que yo les voy a compartir hoy que en campaña yo me comprometí, entre otras cosas, a un par de temas. Uno de ellos, las becas estudiantiles para el universitario. Ya se demostró en el gobierno anterior, me tocó fundar ese programa, hacer que sucediera, y sin distinción política se le daban 3,000 pesos al mes al joven para que fuera a la universidad. 1,500 jóvenes se pudieron ir a Harvard, a Oxford, Cambridge, INCAE, Universidad de Navarra, y muchos han regresado ya. Yo quiero que el tema de las becas sea un tema de debate en el legislativo para que esas becas continúen y se masifiquen. Yo quiero también, como lo proponía en campaña, que ese joven que no le dan chamba porque no tiene 5 años de experiencia, se forme un programa de gobierno donde parte sea aportado por el empresario y parte sea aportado por el gobierno. Y así ese joven va a poder desarrollar una experiencia y va a ganar la empresa, va a ganar el joven y va a ganar el Estado. Yo quiero hablar de estos temas en el hemiciclo. Yo quiero proponer varias iniciativas, pero resolvámoslo legalmente. Resolvamos este lío para hablar de los temas que realmente le importan a la gente. Y antes que nada, con su permiso, Raúl, compañeros, yo sí quiero que me digan qué pasó con esa ley donde ustedes le están diciendo al pueblo hondureño que el que robó antes puede volver a robar. Porque qué tal que, y quizá en 1 año, 2 años, 3 años, le van a volver a perdonar los robos a quienes lo hagan en este gobierno. Eso es lo que a mí indirectamente me dice ese decreto que presentaron ustedes ahí. Que como el que ya robó puede volver a robar porque se le va a volver a perdonar a futuro. Eso es lo malo cuando se aprueban cosas que son no solo antiéticas y antimorales, sino que no son legales y no se hacen las cosas bien. Yo quiero que me den respuesta a ese tema. Silvia. Sí, bueno, aquí va varias situaciones que son importantes. Hablamos de legalidad y de legitimidad en la toma de decisiones. A nosotros, compañera, compañero diputado, más que a nadie, nos interesa que todas las decisiones que se tomen en el gobierno y en el Congreso Nacional estén revestidas de legalidad, precisamente porque nosotros y nosotras hemos sido bastante firmes en señalar cuando las cosas no se hacen bien, precisamente porque nosotros queremos dejarle al pueblo hondureño la garantía de decisiones tomadas en función de sus intereses en primer lugar y en el marco de la ley. La legitimidad la da el pueblo hondureño. Esas a quienes ustedes tal vez porque no los conocen les llaman turbas. Estas son personas que son las que, se los repito, las que los hacen los diputados y las diputadas más votadas del país. Esas mismas personas que ahí en la Junta Receptora, compañera, se pelean a morir por los votos de ustedes. Esas son las turbas a las que ustedes le llaman turbas en este momento. Yo le puedo decir que tuve la sorpresa, licenciado, de platicar ayer un momento con un diputado compañero de ustedes, de Comayagua, que ha estado llegando a las sesiones. Es joven, igual que aquí que el compañero, ha llegado sin ningún problema a sesionar, pero yo igual, si la compañera tiene algún temor de acercarse al Congreso, yo le puedo ofrecer irla a recibir ahí a su vehículo, acompañarla por donde ella quiera hacer el ingreso para que ella sienta y vea que no hay ningún tipo de riesgo en que podamos, sí, no hay ningún problema, los vamos a ir a recibir. ¿Tienen temor, ¿Tienen temor ustedes dos de ir al Congreso? Sí, hemos andado. Sí, pero es que hablan de que ahí hay turbas y que por seguridad, hablamos del día que especificó y que por usted. Seguridad no se puede ir ahí. No. Luego se mencionó también la palabra circo, que ha habido un circo ahí. Miren, parte de lo que hay que estar acostumbrados en un parlamento es a respetar diferentes puntos de vista. Ahí vamos a encontrarnos con las posiciones políticas que ustedes representan y defienden y estamos obligados y les vamos a garantizar que se les van a respetar. Ustedes no van a tener que ir a negociar, ni la compañera va a tener que ir a pedirle al presidente del Congreso que le haga el favor de permitirle el uso de la palabra. Usted la va a solicitar y se le va a dar, igual que el compañero y que cualquier diputado o diputada en la Cámara Legislativa. Ahí yo podría decir con lo que se estuvo dando esas sesiones virtuales, licenciado, donde la persona que administraba esa sesión de Zoom era la que decidía quién hablaba y quién no hablaba.
y figuras respetables de la vida política de este país, como la designada presidencial Dori Gutiérrez, para mencionar un nombre de alguien que no es de mi partido. Ella denunció incansablemente las ilegalidades que se cometieron en esas sesiones por Zoom. Aquí se habla de que no se puede llegar a trabajar, etcétera, pero cuando no se permite el uso de la palabra, se nos está impidiendo desempeñar nuestra labor como parlamentarios y como parlamentarias. Es importante también, ¿verdad?, que estemos claros de cuál es la forma de gobierno que existe en nuestro país. Y eso lo hago porque ahorita que le conteste al diputado su pregunta, vamos a hacer referencia a lo que la compañera plantea, cuál es la forma de gobierno en nuestro país. Entonces, en función de lo que ella acaba de mencionar, que ella es respetuosa de la Constitución y de la forma de gobierno, yo estoy segura que ella va a condenar los atentados que han habido contra la forma de gobierno de nuestro país. Esos golpes a la Sala Constitucional cuando emitía fallos que no eran lo que se esperaba en el Congreso Nacional, entonces los destituyo, ¿verdad? Ese tipo de acciones. Yo me imagino que entonces van a estar de acuerdo en que el decreto, no sé si usted lo conoció, el decreto mediante el cual destituyeron al presidente Zelaya, porque yo hasta ahorita lo conocí y era diputada en ese momento. Y vi la sesión por los medios de comunicación estando ahí en San Pedro Sula, porque era un domingo 28 de junio, no fuimos convocados ni convocadas a sesión, compañeros, y lo que vimos nosotros ahí en el Congreso Nacional fue un grupo reducido que no reunía el quórum reglamentario, y ahí habían diputados de su partido que avalaron eso que la comunidad internacional y que una sentencia internacional calificó como un ilícito internacional, como un delito internacional. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Porque me están preguntando por ese decreto. Este decreto contenía varias partes. Lo primero es la derogación del decreto legislativo 141/2009 de separación del presidente constitucional de la República. Este decreto, que aún cuando yo era diputada nunca lo conocí, porque no se me permitió, ni se me convocó, ni se me permitió llegar al Congreso. En este decreto se establecía que el Congreso Nacional determinaba en un primer artículo improbar la conducta del presidente de la República. Ya habían leído una renuncia, una supuesta renuncia. Y luego improbar la conducta administrativa, que ahí está esa facultad en la Constitución. Entonces, si aquí dice, cuando se ha presentado la renuncia, se decreta, en primer lugar, improbar la conducta, pero luego dice separar al ciudadano José Manuel Zelaya del cargo de presidente constitucional de la República de Honduras. Promover, yo quiero encontrar aquí esa facultad de promover a alguien al cargo de presidente de la República. Y luego dice todavía aquí, mire, licenciado, el presente decreto entrará en vigencia a partir de su aprobación por los 2/3 de votos de los miembros que componen el Congreso Nacional. No hubo los 2/3 de votos porque usted sabe y se quedó reflejado que no había ni siquiera el quórum para sesionar. Este decreto fue derogado hace 2 días en el Congreso Nacional de la República, porque aquí dice derogación del decreto para rechazar el golpe de Estado y que los hechos no se repitan. Entonces lo que se decretó ahí fue condenar, fue rechazar este golpe de Estado que se dio. Luego, el segundo artículo que se aprueba en este decreto, por el que me pregunta el diputado, es la memoria de las víctimas. Ahí se decreta oficialmente la plaza Isis Obed Morillo, que fue un joven de 19 años que fue víctima de un francotirador enfrente del Aeropuerto Internacional de Toncontín. Estaba yo a pocos metros de donde asesinaron a este joven, Isis Obed Morillo. Su padre estuvo presente en la sesión del Congreso Nacional. Fue bastante fuerte para nosotros ver a un padre escuchando que se estaba honrando la memoria de su hijo, reconociéndolo como el primer mártir de la represión que se desató en contra del pueblo hondureño. Se acuerda también apoyar a los descendientes
y o ascendientes directos de los asesinados, registrados en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto, cuando ustedes puedan tener en sus manos los decretos, van a ver que tiene sus candados. No es algo abierto que va a venir alguien a decir, bueno, yo también fui víctima. Ahí dice, tiene que estar refrendado. A través de programas sociales que les garanticen su educación, quedaron huérfanos producto de la gente que fue asesinada en el marco del golpe de Estado, compañeros. Quedaron familias destruidas, todavía hasta la fecha. Luego se plantea en el artículo 3 el reconocimiento y validez al Acuerdo de Cartagena. Ustedes reconocen al ciudadano Porfirio Lobo Sosa como presidente de la República en su momento. ¿Lo reconocieron? Claro. Sí, claro, sí fue. Bueno, pues el presidente de la República, que ustedes reconocen, suscribió un acuerdo en el marco de sus atribuciones para la reconciliación nacional en Colombia. Se suscribió con la mediación del presidente de Colombia y del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, este acuerdo entre el presidente de la República y el presidente derrocado, José Manuel Zelaya. Y ese acuerdo se trajo para su aprobación y validación en el Congreso Nacional, y el Congreso dijo que ese era un compromiso de Pepe Lobo y se negaron a aprobarlo. Entonces ahora se hace justicia y para que esos hechos no se repitan, se aprueba lo que fue el Acuerdo de San José. Ese es el tercer, de Cartagena. 3. Ese fue el artículo 3 y se transcribe completamente el acuerdo para que no quede duda. Ahora vamos al artículo número 4, que es de la amnistía para la liberación de los presos políticos y presos de conciencia. Aquí es donde queremos abundar en las explicaciones para que el pueblo hondureño sepa que las decisiones que se tomaron fueron para realizar un acto de justicia en contra de los perseguidos y perseguidas políticas. Se concede esta amnistía y hay varios parámetros de personas que pueden solicitar acogerse al decreto. En primer lugar, dice a las personas que se desempeñaron como funcionarios o empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental, o sea, a lo que hace referencia es al periodo de gobierno que comenzó el 27 de enero y que terminó con un golpe de Estado el 27 de enero del 2006 y que terminó con un golpe de Estado el 28 de junio del 2009. O sea, estamos hablando, para ponerle un nombre y un apellido, el periodo constitucional del presidente José Manuel Zelaya. Habla aquí que fueron víctimas del golpe de Estado requeridos, acusados o procesados por estar en contra del golpe y por no acceder a formar parte del régimen de facto que presidió Roberto Micheletti. A muchos de esos funcionarios a los que se les presentaron o fabricaron procesos penales después de perpetrarse el ilícito internacional del golpe de Estado, el delito del golpe de Estado, a esos funcionarios se les invitó por parte de Roberto Micheletti para que continuaran en sus cargos. Cuando ellos se negaron y manifestaron que ese era un régimen de facto, empezó la fabricación de procesos. Entonces, ¿qué es lo que está planteando este decreto? Que no puede venir cualquier funcionario o funcionaria o cualquier persona a decir yo soy perseguido y yo quiero acogerme al decreto, porque aquí ya les voy a leer las siguientes personas que pueden solicitarlo y luego el procedimiento. Estos son los primeros, los que fungieron como que fueron parte del gobierno del presidente Zelaya. Luego dice la B, a las personas que han ejercido su derecho constitucional a la protesta social mediante acciones de resistencia a la opresión y desobediencia civil de diversa índole, cuyas acciones fueron reprimidas por acciones policiales, militares y criminalizadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial por motivaciones eminentemente políticas. ¿Qué estamos hablando? A las personas que salimos a protestar. Yo estuve en las calles protestando en contra del golpe de Estado, fui reprimida, siendo diputada en ese momento, me fui a la calle a protestar en contra del golpe de Estado, llegué caminando a la frontera de Las Manos, porque pretendieron detenernos en varias ocasiones en el camino de Tegucigalpa a la frontera. Y a todas esas personas que se les procesó, no solamente por delitos políticos, compañeros, muchas de estas personas que están siendo perseguidas se les imputan, aún ahorita en la actualidad, delitos comunes.
hay gente que está procesada de estas personas que han actuado políticamente por usurpación, están por detentar espacios públicos, por hablarle de delitos que estaban en el anterior código y en el actual Código Penal de la Impunidad. O sea, para mencionar diferentes tipos penales. Ahí hay una gran cantidad de personas que, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, se les persiguió, se les reprimió y, no contentos con esto, después se les judicializó. Aquí tenemos el caso y yo lo voy a presentar porque están debidamente documentados, de luchadores sociales que se les imputaron esos delitos y que luego tuvieron que salir al exilio. Estamos hablando del joven Eduardo Urbina, por ejemplo, a quien el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, precisamente porque ya se había determinado que estaba siendo objeto de persecución política, bajo su protección se le había sacado del país, pero aquí está acusado de incendio, de terrorismo, de una gran cantidad de delitos, cuando él existen los documentos de que ya estaba fuera del país. Sin embargo, ahí están los procesos penales. Estamos hablando de Víctor Vázquez y José Santos Vigil, integrantes del Consejo Indígena de Simpinula de Santa María de la Paz, que son los líderes del movimiento indígena independiente Lenca de la Paz, Milpa, a los que defienden sus territorios. Estamos hablando también de 30 garífunas que han sido encarcelados y 32 que tienen orden judicial por ser perseguidos políticos. Estamos hablando, como me mandaron un mensaje el día que se aprobó el decreto, de directivos del Citraúna que fueron denunciados, perseguidos y denunciados por órdenes de la exrectora y que todavía van a firmar. Estamos hablando de las personas que salimos a protestar en contra del fraude electoral del 2017, personas que fueron reprimidas y que también fueron criminalizadas y que se les imputan delitos comunes, que en acciones de desobediencia civil, en acciones que están amparadas en lo que la Constitución establece del derecho, que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y que el pueblo tiene derecho a la insurrección, haciendo uso precisamente de este derecho, esas personas se les persiguió políticamente. Y yo les quiero decir una cosa, con el mayor de los respetos, y la sabe el pueblo hondureño, es el sistema de impartición de justicia durante estos 12 años, licenciado, ha sido utilizado para perseguir a la oposición política. Durante estos 12 años ha sido utilizado para criminalizar a los luchadores y luchadoras sociales. A Berta Cáceres, antes de asesinarla, estaban sometiéndola a 2 procesos penales. También eran delitos comunes los que se le imputaban, no eran delitos políticos. A la compañera Gladys Lanza, falleció la compañera con una condena que se le realizó en ese Poder Judicial que se ha utilizado, que se ha imperado lo que nosotros denominamos el sicariato judicial para poder acallar las voces de la oposición. El Poder Judicial también, para hacer referencia a los que dicen que por qué no se les abrieron los procesos cuando estaban en el gobierno, que porque eran gobierno, el licenciado no se les abrían los procesos. Usted sabe, porque fue parte de ese gobierno, que en ese momento la presidenta de la Corte Suprema de Justicia era del Partido Nacional, la señora Vilma Morales. Tuvo toda la posibilidad de abrir al Ministerio Público las causas penales que estimara conveniente. Hasta el día de hoy a José Manuel Zelaya, cada vez que venía una solicitud de extradición, hoy sí va Mel, decían ahí, ¿verdad?, en los medios. Ahora sí viene Mel y todavía estamos esperando. No ha habido un solo delito que se le haya podido comprobar hasta este momento. Diputada María Antonia. No, qué bonita ilustración la que nos ha hecho la abogada Ayala. En conclusión, ¿se puede robar? Se puede robar, porque el artículo 5... Repítame, márcame eso, en conclusión. Se puede robar se puede condonar, o sea, se puede perdonar uno solo. En conclusión, yo sé que en los casos particulares que ella ha mencionado, que esté en su derecho, también creo que lo vamos a avalar, esas acciones de la protesta, que nunca ha sido
Al contrario, creo que todos han salido a protestar y eso ha sido evidente. Abogada, yo tengo una pregunta para usted, porque usted ha leído hasta el artículo 4, pero el artículo 5 que yo tengo aquí y los medios de comunicación, la empresa privada, el CNA se ha pronunciado como el pacto de impunidad del Bicentenario le clavamos nosotros, porque ahí se habla mucho de que se va a perdonar o indultar aquellos errores del pasado, del 2009 para atrás, y que solo se va a ver del 2009, para atrás, del 2008 para atrás, y del 2009 para adelante si se va a hacer. Particularmente, como le dije de inicio, no soy abogada, pero sí creo que el entendimiento lo puede ver cada lector en cuanto se mire. Tal vez usted tiene la buena intención y no lo demerito, y creo que tampoco estoy en la posición de juzgarla, porque creo que a mi buen entender y saber, y lo que estoy apreciando es que usted está haciendo las cosas correctamente, apegada a derecho, como lo acaba de decir. Entonces hagámoslo bien. Y me gusta la mecánica que están planteando los compañeros, que dicen que nosotros van a hacer una nueva modalidad de parlamento que va a ser escuchado, que todos vamos a tener esa libertad de ser escuchados. Pero hagamos las cosas bien y hagámoslas legítimas. Usted hablaba también en su intervención del golpe que le dieron técnico a los magistrados destituidos. ¿Cómo se le llama entonces a la acción que hicieron ustedes de noche, aprobando el nombramiento del procurador y el subprocurador, si todavía no ha terminado el periodo en que está la abogada actualmente en funciones? Aparte de eso, el requisito que se necesita para estar nombrando los funcionarios de segunda, que ocupa también nuestra venia del Congreso Nacional, que cumpla los requisitos, porque también es importante que ustedes, compañeros y compañeras, pues tengamos o tuvieran a la vista, que muchos reclaman que no tuvieron a la vista, el perfil de los compañeros que fueron nombrados. Entonces creo que hay que hablar correctamente y coherentemente, porque hoy por hoy el entorno es diferente. Tenemos un pueblo más educado, tal vez mal informado, porque la información fluye ahora, la tiene a la vista, la busca por Google, por todos lados. Y el entendimiento, pues cualquiera lo puede interpretar a manera y conveniencia de. Creo que el pronunciamiento de estas instituciones ante lo que se aprobó el día ayer o antier en el hemiciclo, pues da mucho que pensar, porque aquí hay muchos compañeros también que tienen algunos procesos judiciales vinculados que los inhabilitan, y creo que hay que hacer lo correcto. Por eso le digo aquí, abogada, yo tengo una pregunta, porque yo quisiera que ya me sacara de la duda, y tal vez no he tenido la oportunidad de preguntárselo a mis compañeros nacionalistas, pero tal vez porque seamos sesgados. La investidura de Russell Tomé para juramentar al compañero de Redondo, para que le diera la legalidad a la Junta Directiva que hoy usted participa y hace y hacen todas las aprobaciones de ley. ¿Cuál es la investidura que tiene Russell Tomé para poder juramentar al compañero Redondo y que ese mismo lo haya legalizado? Porque la ley orgánica, mire, y como le digo, no soy abogada, pero solo comprendo, leo y trato, pero dice que para la Junta Directiva Provisional quien la juramenta es el compañero. ¿Y por qué lo traigo a coalición? Porque todo se origina del inicio, y cuando estamos haciendo las cosas mal del inicio, el resto nos va a ir mal. Entonces, qué bonita es la mecánica que vamos a implementar del trabajo en equipo, que se nos va a dar la palabra, sin sesgo político, vamos a ser compañeros de los 128, se nos va a respetar la libertad de opinión, la libertad de emoción, la libertad de propuesta, y eso me encanta. Sin embargo, sí tengo esa duda, porque hay que hacer lo correcto, usted lo acaba de decir, usted plantea la Constitución, yo sé que usted tiene un diplomado en Derecho Constitucional, y me alegra mucho eso, y también defiende los derechos de las mujeres, pero sobre todo también defiende los derechos laborales, que también quisiera que me profundizara en el tema usted como partido de oposición, partido de oficialista, es cómo usted también visualiza hoy por hoy cómo están tratando a la gente que está siendo retirada
así como lo hizo el compañero Tomé con su estructura de sacar a la gente afuera, cambiarle los llavines, no permitirle el acceso a la entrada. No son violaciones a los derechos de los trabajadores, no se les ha respetado. Nosotros somos conscientes de que van a venir el partido de poder y va a ocupar a la gente que trabaje de confianza, pero se le tiene que seguir el debido proceso para despedirlo y que se vaya con la dignidad del caso, porque es pueblo hondureño. Eso, la tercera pregunta que yo tengo para ella, ya que estamos en este debate, pero sí me gustaría que me sacara tal vez de la ignorancia, es que el tema es cómo nosotros como parlamentarios vamos a solventar esta situación cuando decimos el Partido Nacional es el culpable. El culpable de un pacto preelectoral que al nivel interno el Partido Libre no cumplió. Es como que usted celebre un contrato entre aquí el compañero Raúl y su persona, y es de conocimiento público que usted tiene un compacto con él. Pero María Antonieta y toda la demás, Erasmo y el compañero Sarmiento y todos los demás que no participamos en el mismo, tenemos la obligación o la obligatoriedad de respetar y cumplirlo, básicamente. ¿Por qué le digo esto? Porque las aspiraciones personales surgen y tiene su derecho. Y si al nivel interno de la bancada surgió una aspiración diferente, que no quisieron imposición, porque esas son las declaraciones de su compañero ahí, también no es desconocimiento la posición del Partido Libre, que él dijo que él iba a apoyar al partido, aquel candidato que saliera del Partido Libre. Él en ningún momento dijo de PCH o de la alianza que surge o del pacto preelectoral. La postura del Partido Liberal fue clara y dijo, vamos a respetar el candidato de Libre. Y el candidato de Libre fue el compañero y presidente de legalidad, Cálix. Entonces tenía Cálix los 22 votos o 20 votos del Partido Liberal. Tenía esa facción que le estaba apoyando a él. Entonces tenía un total de votos de 40 o 39 votos y el compañero Redondo 40. Ninguno tenía mayoría simple como la ley lo requiere. ¿Qué le correspondería entonces al Partido Nacional? Haberse abstenido y hacer el rompimiento el rompimiento del ¿qué éramos? Orden. Del orden constitucional, gracias. Le hubiera tocado, entonces el culpable también hubiese sido el Partido Nacional porque se abstuvo de votar y no se decide por quién votar. Lo bonito es de venir a echar los culpables y ser parte, no somos parte de. Lo importante es que lo que miramos y reconocemos el liderazgo de entablar puentes de comunicación para ir a establecer los consensos. No es que estamos haciendo trabajos debajo de la mesa. Que la historia siempre lo ha dicho, pero no significa que estamos haciendo lo mismo. Queremos hacer un cambio, entonces tenemos que empezar cambiando nosotros mismos, pero siempre traemos esa dudita en la mano. Entonces tal vez la abogada me pueda contestar. Voy a ir a una pausa, ya me queda poco tiempo. Voy a ir a una pausa, le voy a dar la palabra al diputado Sarmiento, luego al diputado Erasmo y de ahí a ambas para finalizar. Quiero felicitar a los cuatro y pido disculpas a toda la gente que me ha estado escribiendo, pero de verdad, este tema debe abordarse así como lo han abordado ellos cuatro, sin pelear, hablando con legalidad, hablando con las posiciones de cada quien. Los hondureños no estamos para seguir peleándonos. La verdad, yo comparto con María Antonieta y con Erasmo algunas posiciones de ellos. Yo comparto con Silvia lo que ha dicho. Muchas cosas también, igual que con el diputado Rafael Sarmiento. Yo, en mi función de periodista, yo formo parte del Partido Liberal de Honduras. Sí, el partido ayer emitió un comunicado donde dice que espera que se pongan de acuerdo para acudir al Congreso y apoyar, porque al Partido Nacional, al Partido Liberal, a PCH y a todo mundo, a todos los hondureños, nos conviene que el gobierno de doña Xiomara empiece bien. El país necesita que avancemos. Me encanta este programa que han venido a exponer ideas y con legalidades cada quien, porque considero que los cuatro han dicho verdades. Ahora, la clase política debe dialogar, ponerse de acuerdo y avanzar. Eso es lo que ocupamos. Bien, vamos a la parte final.
Reitero mis felicitaciones a los 4 diputados panelistas esta mañana. Conclusiones, diputado Sarmiento, Rafael Sarmiento. ¿Y qué le dice a la población, Rafael? ¿Cómo va a ser el Congreso? ¿Qué esperemos? Hoy es viernes, se está cerrando. Ojalá que el fin de semana las pláticas avancen, se lleguen a acuerdos y se trabaje de la mejor manera. Gracias, Rafael, que no estuvo hoy aquí porque ya está en su natal departamento de Olancho. Adelante. Sí, gracias, compañero Raúl Valladares. Esperamos estar en un foro en vivo y gracias porque es la primera vez que nos invita Canal 11. Bueno, yo fui el diputado que presenté la moción nominativa para la elección del nuevo procurador y subprocurador general de la República. Quisiera, dentro de las preguntas o dudas que manifestó la diputada María Antonieta Mejía, manifestar que la remito a que se vaya al decreto número 74, artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder de la PGR, donde establece los requisitos para ser procurador y subprocurador general de la República. Si quieres se los puedo leer. Es que ser, Solo para interrumpirlo, compañero, ¿de qué año es ese decreto que me está mencionando? Antes de la es la ley orgánica vigente de la PGR. ¿Pero de qué año? 1900... Ahí le quedarían 2 años a la actual Procuraduría, si se basa en esa ley. Si se basa en esa ley, le quedarían 2 años más a la Procuradora General de la República actual, porque esa fue antes de la Constitución de la República. Solo para su reflexión y que lo dejo ahí, pero es suyo el micrófono. Gracias. Bueno, decía que el artículo 3 de la Ley Orgánica de la PGR establece los requisitos para poder ser electo representante del Estado. Y donde establece que lo que se necesita es poseer título de abogado. Así que ahí podemos despejar algunas de las dudas que han estado manifestando de que había alguna inhabilidad en la elección. El representante del Poder Ejecutivo y de la Presidenta de la República es el procurador y subprocurador. Nosotros, en base al artículo 205 de la Constitución de la República, lo que hemos hecho es precisamente eso, elegir quién va a ser representante por los próximos 4 años de la Presidenta de la República y de la PGR, que no puede ser un abogado que fue electo en el periodo de 12 años de narcodictadura, pues, y lo hemos hecho en el Congreso Nacional y por mayoría calificada de los miembros presentes ahí. Así que bajo esa modalidad se eligió el procurador y subprocurador. Esperamos efectivamente, como lo ha dicho el licenciado Valladares, que las conversaciones y las pláticas tengan ya una solución definitiva política para que podamos estar presentes la próxima semana, todos los diputados y diputadas de todas las bancadas de los partidos políticos presentes, que podamos debatir, que podamos darle continuidad a la agenda legislativa de la compañera presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que no podamos estar criticando que estamos aprobando e improbando leyes porque ellos no están presentes. Creo que es importante, su presencia es importante, que asuman su responsabilidad que les ha dado el soberano en el Congreso Nacional, no solamente que se aboquen al Congreso Nacional para poder ver si le van a mantener privilegios, oficinas o no oficinas que tenían en el pasado, si van a tener asistentes o no asistentes que tenían en el pasado. Esos privilegios van a terminar, hay una nueva administración y posiblemente hay derechos también que tienen los diputados que habrá que respetarse, pero hay que ir al hemiciclo, hay que ir al Congreso Nacional. Debemos de trabajar, debemos hacer la función legislativa. Hay mucho que reconstruir en estos 12 años que queda un desastre en las finanzas del Estado, una crisis crisis económica, crisis energética sin precedentes que tenemos que darle solución. No vamos a estar viendo para atrás permanentemente. El pueblo nos eligió para buscar soluciones. Vamos a construir soluciones. Esperamos que nos puedan acompañar las distintas bancadas de los distintos partidos políticos, del Partido Liberal, del Partido Nacional, para que podamos salir adelante. Al fin y al cabo, Xiomara Castro de Zelaya, como ustedes mismos lo han dicho, tiene un mandato muy fuerte de más de 1.700.000 personas que confiaron en ella y que si le va bien a nuestra compañera presidente, nos irá bien a todos los partidos políticos, nos irá bien a todo el pueblo hondureño al final, el bien común. Nosotros tenemos un compromiso por restablecer el Estado de Derecho y por construir la patria socialista que nosotros consideramos que se necesita, un gobierno para la gente, un gobierno para el pueblo. Así que esperamos en la próxima semana su presencia a las sesiones del Pleno el próximo martes, que convocará a la Junta Directiva
para que podamos ahí en el debate de ideas, en el respeto, en sus derechos y en sus obligaciones como diputados, poder ejercer esta función importante en el Congreso Nacional y darle fortaleza a este poder legislativo que ha arrancado con una situación particular política, pero que estamos completamente seguros que en las próximas horas, en los próximos días, vamos a poder dirimir las diferencias que podamos tener y que podamos estar entonces bajo un solo poder del Estado como establece la Constitución de la República, y que también estén ahí nuestros compañeros diputados que por primera vez están electos, María Antonieta y Erasmo Portillo, pero que como diputados jóvenes y con nueva visión esperamos también que acompañen las iniciativas sin sectarismos y sin vicios del pasado. Muchas gracias al diputado por el departamento de Olancho, Rafael Sarmiento. Diputado Erasmo Portillo, sus conclusiones. Sí, miren, básicamente yo creo que es buen momento para hacerle un llamado a los compañeros. Yo sé que ustedes tienen todas las buenas intenciones, pero a veces no solo es suficiente eso. Yo creo que ustedes en el fondo también tienen algunas dudas del accionar que están teniendo en el mismo Congreso por el proceso que se ha llevado para la supuesta elección del honorable Luis Redondo. Yo creo que si ya está habiendo diálogo entre el expresidente Zelaya, entre Jorge Cálix, y si la salida va a ser que será Luis Redondo, nosotros somos los primeros en apoyar una salida legal en base a la Constitución y la ley orgánica del Congreso Nacional. Porque si no, imagínense, compañera, que los proyectos que ustedes han presentado y que van a presentar, si no se hace un proceso de subsanación de la actual supuesta junta directiva de Luis Redondo, entonces ustedes después incluso se pueden meter en un problema legal por presentar mociones que tal vez no les compete, porque no han sido convocadas esas sesiones por el presidente de la junta directiva o secretario que en debida forma se eligió. Entonces yo creo que dejemos a un lado y esperemos con esperanza de que ese lío en el Congreso se va a resolver por la vía legal. Primero, diálogo político, solución política, pero después subsanando el proceso que se debió hacer. Y si es necesario que nosotros acompañemos esa solución, con gusto lo vamos a hacer por el país. Y luego decirles que no es verdad que dorando la píldora, dándole connotaciones románticas a un decreto, solo por eso vaya a ser justo lo que están queriendo hacer. No es verdad que si alguien robó, entonces por un contexto político en su momento, hoy se le deba perdonar. Imagínense ustedes al emprendedor que le cuesta pagar el impuesto sobre la venta mes a mes, que le cuesta pagar el impuesto sobre la renta en los primeros meses de cada año, y que le digan que el que robó como funcionario hoy queda perdonado. ¿Ustedes creen que le va a dar motivación pagar esos impuestos como buen ciudadano? Yo creo que lo que estamos haciendo en nuestras funciones legislativas tiene un componente de ejemplaridad y de que nosotros tenemos que dar el ejemplo, valga la redundancia, y no podemos hacerlo con acciones de este tipo. Y luego lo que decía el compañero Sarmiento, créanme que yo nunca voy a ser alguien obcecado, y lo hemos hablado en nuestra propia bancada. Cuando sean temas que le van a ayudar a la presidenta Xiomara, que le van a ayudar a la población, yo no voy a hacer el ridículo de oponerme. Todo lo contrario, van a contar con nosotros, pero hagamos las cosas bien y hagámoslas sabiendo de que se pueden hacer las cosas mejor. Y ese es el ejemplo y la responsabilidad que ustedes, sobre todo, pero que nosotros también tenemos. Gracias, diputado Erasmo Portillo. Ya hay un diputado de su bancada, el compañero Erasmo Portillo, acudiendo a la sesión del Congreso Nacional, de Comayagua, por cierto, y joven, al igual que usted, y con muchas esperanzas y muy buenos deseos y muy buena fe. Así es, buen amigo Rolando. Bien, Silvia. Bueno, para terminar, porque esto es la parte más importante del pueblo hondureño, brevemente, como decía la introducción, este decreto de amnistía no es un cheque en blanco, va a tener que acreditarse la calidad de perseguido o perseguida política con una constancia, una certificación que van a emitir conjuntamente la Secretaría de Estado de Derechos Humanos en coordinación con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, quienes tienen los expedientes de todos los dirigentes políticos, los dirigentes sociales que han sido perseguidos y criminalizados. Parte importante
que no trasciende este decreto, que también fue aprobado en ese mismo momento. El artículo 8, la creación de la CICI que demandamos por años en las marchas de las antorchas, la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, precisamente porque el pueblo hondureño no confía en el actual Poder Judicial, que ha sido utilizado para perseguir a la oposición política y para perseguir a los defensoras y defensoras de los derechos humanos, de nuestros bienes, de nuestros ríos, de nuestro territorio. Decirles que en el Congreso Nacional, compañeros y compañeras, vamos a estar aprobando en el marco de la ley, en el marco del respeto y sobre todo cumpliendo con el mandato que nos dio el soberano, todas las leyes, todas las decisiones que favorezcan al pueblo hondureño, y que siempre vamos a tener la disposición de venir aquí a cualquier medio y de dar la cara para explicar estas decisiones y poder evacuar las dudas que tenga el pueblo hondureño. Contestarle brevemente a la diputada que sí se les van a respetar los derechos laborales a las personas que trabajaban en el Congreso Nacional. El día que usted relata se solicitó a la Secretaría de Trabajo la presencia de un inspector, se levantaron actas notariales también precisamente para que quedara documentación indubitada de todas las actuaciones que se realizaron, porque la intención es que trabajemos de la mejor manera. Las personas que están realizando bien su trabajo no tienen por qué tener ninguna inquietud ni ninguna duda, van a continuar ahí. De hecho, ustedes ya lo ven en la transmisión en vivo de las sesiones, ya ven que el personal del Congreso sigue trabajando ahí, ya ven que el equipo de la gerencia legislativa, de algunos asesores que hay ahí, continúan realizando su labor, y esa es la intención, que tengamos un Congreso Nacional con un personal que no vaya ahí a asumir posiciones políticas como las quiso asumir la gerenta, sino que tengamos un Congreso Nacional, unos empleados en el Congreso Nacional que nos ayuden a poder darle respuestas al pueblo hondureño, como se ha hecho hasta ahorita. La próxima semana, pueblo hondureño van a poder beneficiarse de la rebaja del precio del combustible, también de este subsidio para los pequeños consumidores de medios de 500 kilowatts, y así vamos a ir cumpliéndole. No tenemos ni siquiera 2 semanas, pero ya le estamos cumpliendo al pueblo hondureño. Gracias a la diputada Silvia Ayala por el Departamento de Cortés. Nos despedimos con la diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional de Honduras, electa aquí en Francisco Morazán. No, gracias. Brevemente, gracias compañero Sarmiento, un placer. Vamos a vernos prontamente en el hemiciclo para tomar las mejores decisiones en pro del país. Gracias, abogada Ayala, le invito y le incentivo que usted como abogada pues siempre pelee el derecho constitucional, que es el que hoy nos está rigiendo como sociedad. No podemos andar como animalitos sueltos a la ley de la selva y a la ley del más fuerte. Gracias, compañero Erasmo, gracias pueblo hondureño, y estaremos prontamente esperando que este conflicto interno que tiene el Partido Libre por fin pueda llegar a un buen término y podamos legalizar todas las actuaciones de aquí en adelante y hacer las cosas correctamente como el pueblo nos ha demandado. El pueblo salió este 28 de noviembre a votar libremente, sin imposiciones, y solo le pedimos también que se respeten los derechos de los trabajadores, pero más allá del debido proceso, se le respete la dignidad que como persona humana tenemos derecho, ese respeto al trato indistintamente del puesto o categoría que pertenece. Gracias, Raúl, por la invitación y por estos espacios. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. No, claro que no, cuente con ello. Es un muy buen debate de altura que se ha sostenido esta mañana aquí en la entrevista. Felicito a los 4 diputados que accedieron a comparecer y hablar con el pueblo de lo que está pasando. Ojalá se enrumbe el Congreso, que camine de la mejor manera para el bien de todos nosotros los hondureños. Buenos días, feliz viernes, buen fin de semana.